Pues lo que les tengo hoy es un Clio que corrió en el Time Attack de San Pedro y quedó de tercero. Quédense en el video para que lo vean. Bueno, aquí les vamos a mostrar una toma del carro pasando para que vean cómo cruza y cómo pasa de rápido. Listo, pues después de haber visto el carro cómo cruza, vamos a ver las tomas épicas de este carro y después de eso les voy a mostrar qué es lo que tiene y cómo anda. ¿Listo? Ay, chimba de gorra. ¿Sí o qué? Bueno. La recochina. Aquí ya vamos a grabar el Clio. Vamos a hacer las tomas épicas y ahorita les hablo qué tiene ese Clio de modificaciones. Un carro de carreras. Listo, aquí les voy a mostrar el Clio. El Clio es un Clio 2008. Cuenta con un motor 4 cilindros en línea que genera 107 caballos. Es un motor 1600. No, mira, se puso a llover. ¿Cómo nos va a tocar lloviendo? Bueno, en fin. Este carro tiene de modificaciones. Tiene espirales deportivos. Tiene la tubería en 2 pulgadas, que es el escape. Y tiene intake con un filtro Cayenne que es cónico. Listo, un dato curioso que les quiero mostrar es que este trae un módulo el cual se conecta a la computadora original, la cual hace que uno pueda programar el carro y manejar los parámetros de él. ¿Qué pasa? Este módulo viene aquí al lado izquierdo. Tiene un interruptor que lo puedes apagar y puedes andar con el carro original. Lo prendes y puedes escoger entre Stage 1 y Stage 2, ya de acuerdo a cómo lo hayan programado esas dos bases. Entonces puedes tener un Stage 1 como para medio andar rápido, que no ponga mucho al límite el motor, o poner un Stage 2 que ya sí lleve al límite el motor. Más o menos el promedio en que cuesta ese módulo está como en 450 a 600 mil pesos, ya depende del modelo del vehículo. Ahora, otro dato es que el dueño de este carro corrió en Time Attack San Pedro y quedó de tercero. El primero fue un Nissan March, el segundo fue un Honda Civic y el tercero fue este carro. Este carro anda bastante, demasiado, diría yo. Esta es la tercera vez que manejo un Clio, pero nunca había manejado un Clio modificado. Vamos a ver qué tal acelera. El carro acelera duro. Ahí se siente. A comparación con mi carro, este carro despega mucho más rápido.
quiero agradecer a Manuel, que fue el que grabó las escenas, a Julián por dejarme mostrar su carro y dejarme manejarlo y darle una reseña sobre él. Ya saben, denle like, comenten qué otro carro quieren ver en el video, que comenten y denle a la campanita, activen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.